Hola, buenos días. Bienvenidos a un encuentro más. Recuerden, todos los lunes nos estamos encontrando en este espacio llamado Cartas Abiertas, el podcast, para leer la palabra del Señor, para meditar en ella, para tener un delicioso desayuno con la palabra del Señor. Vamos a adentrarnos en el capítulo 10 y mi Biblia, recuerden, el mensaje, estoy leyendo el mensaje, estamos estrenando versión. Dice la visión de Pedro. Comenzamos a leer. Dice, en Cesarea vivía un buen hombre llamado Cornelio. Era capitán de la guardia italiana apostada allí. Había educado a toda su familia de manera que respetaran a Dios. Siempre ayudaba a los que tenían necesidades y oraba mucho. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Y aquí me voy a detener un momento. Porque ¿quién era Cornelio? Dice, la Biblia nos muestra que era un capitán de la guardia italiana, pero él era un gentil. Y era un gentil con un corazón dispuesto a Dios. Y tan dispuesto a Dios que dice que había educado a toda su familia de tal forma que ellos respetaran a Dios. ¿Sí? Y esto es supremamente importante y aquí la palabra nos está dando una enseñanza acerca de la importancia de que sean los padres de familia quienes eduquen a sus hijos, no solamente en una educación formal, tradicional, pero también en educar a sus hijos de forma espiritual. Somos los padres, los llamados, no podemos delegar esto a nadie, ni a los colegios, ni a los gobiernos. Somos los padres de familia los que tenemos que velar por ese tipo de educación. Esto es bien importante. Y dice que él era un hombre que oraba mucho, o sea, que era un hombre que amaba a Dios, que se preocupaba por su familia, que oraba al Señor. Y por ese motivo, este hombre Cornelio es utilizado por el Señor para algo bien especial. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, dice que como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Un ángel de Dios tan real como sus vecinos entró y le dijo, Cornelio. Y él le dice, el hombre queda perplejo y se pregunta, ¿estaré viendo cosas? Pero de todas formas él exclama, ¿qué quiere, Señor? Y el ángel le dijo, el Señor ha visto tus oraciones y tu ayuda a los necesitados. Mira, envía hombres a Jope a buscar a Simón, al que le dicen Pedro. Él está en la casa de Simón el curtidor junto al mar. O sea, que esta historia que está narrando la palabra del Señor es completamente sucesiva a lo que ocurrió cuando Pedro ora por Tabita para que resucite, el Señor la resucita y habíamos terminado en el episodio anterior con que Pedro se había quedado un buen tiempo allí. Dice que como huésped en la casa de Simón el curtidor. Y allí es a donde el ángel, este ángel que el Señor envió, lo manda a llamar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 sirvientes y a un soldado de la guardia, un hombre devoto. Les contó con lujo de detalles lo que había sucedido y los mandó a Jope. Podemos darnos cuenta también que este Cornelio estaba rodeado de gente que también creía en Jesús como el Salvador, porque dice que ese hombre, ese soldado de la guardia era un hombre devoto, ¿sí? Y por eso es que les puede contar con lujo de detalles, y estos hombres creen en su corazón que lo que Cornelio les está diciendo es cierto. Él era capitán y los podía mandar y les podía decir cosas y ellos divinamente podían no creer. Pero la palabra nos está diciendo que había un hombre devoto entre ellos que cuando hablara creería. Y así pasa con nosotros. Nosotros deberíamos rodearnos mayormente de personas que tengan la misma fe.
porque es allí donde hay un compacto, en donde nos rodeamos y podemos hacer cosas. Entonces envía a esa gente a la casa de Simón el Curtidor a buscar a, a Simón. Al día siguiente, cuando los tres viajeros se acercaban a la ciudad, Pedro salió al balcón a orar. Era cerca del mediodía y sintió hambre. Y Pedro se pone a pensar en el almuerzo. Y Pedro cae en un éxtasis. Dice que vio que el cielo se abría. Luego algo parecido a una enorme manta con cuerdas en sus extremos bajó y se desplegó ante él. Tenía estampados de toda clase de animales, reptiles y pájaros de la naturaleza. Y después oyó una voz que le dijo: ven, Pedro, mata y come. Y él le respondió: no, Señor, nunca he probado comida impura. Y la voz volvió a insistir: si Dios dice que está bien, está bien. Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces, tras lo cual la manta se enrolló hasta el cielo. Sucedió 3 veces, porque recordémonos quién era Pedro. Él era un hombre que tenía un carácter firme. Entonces, era difícil convencerlo de algo que él tenía metido en su corazón. Y él estaba absolutamente radicalizado en decir: yo no voy a matar, no voy a comer, así tenga muchísima hambre. Porque él mismo lo dijo: nunca he probado comida impura. Pero el Señor tenía una lección para darle. Aquí en este capítulo vemos cómo el Señor hace lo que tiene que hacer para que Simón Pedro rompa prejuicios. El Señor dice aquí que lo que Él ha purificado no se puede llamar impuro. Y está utilizando la cuestión de la comida. Además está aclarando la palabra del Señor que Él tenía hambre. Y muchas veces uno podría pensar, uno con hambre come lo que sea. Pero Pedro era un hombre estructurado ya. Siempre fue firme. Entonces en esto el Señor le quiere dar una enseñanza. Entonces en esta enseñanza vamos a ver cómo, vamos a leerlo y lo vamos a analizar, lo vamos a meditar más adelante. Y dice: Pedro aturdido, otro aturdido. Porque recuerdan cómo quedó Saulo con la luz enceguecedora. Él quedó aturdido. Y aquí Pedro también queda aturdido, como pensando: bueno, ¿y esto qué pasó? Dice: aturdido se sentó e intentó comprender el significado de todo aquello. Entonces los hombres que Cornelio había enviado tocaron a la puerta de Simón. Preguntaron si allí se hospedaba alguien que se llamaba Pedro. Él, ensimismado, no oyó el toque de la puerta. Así que el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres llaman a la puerta y te buscan. Baja y ve con ellos. No hagas preguntas. Yo los envié a buscarte. Aquí vemos nuevamente a Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, podemos oír con claridad la voz de Dios. Y él escucha la voz de Dios en este momento. Entonces Pedro baja y les dice: creo que yo soy la persona que buscan. ¿Qué pasa? Y ellos le dijeron: venimos de parte del capitán Cornelio. Es un hombre temeroso de Dios y conocido por su buena conducta. Aquí también vemos cómo Cornelio es un hombre de buen testimonio. Buen testimonio. Pregúntele a cualquier judío de por aquí. Un ángel se le presentó y le ordenó que mandara a buscarlo a usted. Hemos venido para llevarlo a su casa y escuchar lo que tiene que decirle. Y Pedro les dijo que entraran y los hizo sentirse como en casa.
aquí nos vamos a dar cuenta en lo que seguimos leyendo, y es que cuando Dios le muestra ese rollo, esa manta, con todos esos animales que aparentemente eran impuros por la ley, lo que le está mostrando a Pedro el Señor es que él tiene que cambiar su mentalidad, porque el sacrificio de Jesús vino para incluir a toda la humanidad. De hecho, ya había trabajado con Pablo, ¿sí? Y Pablo era el apóstol de los gentiles. Y Pedro era con su pensamiento que la salvación era solamente para los judíos. Y él tenía que entender que la salvación está disponible para todo ser humano, para todo el que reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, que es el tesoro del cielo, que Dios mismo se humanizó para hacer una obra redentora, que es el Salvador personal de nuestras vidas, no hay otro. Entonces, todo esto viene para que Pedro haga un reseteo en su pensamiento, ¿sí? Renueve la mente, renueve el pensamiento. Y de hecho, cuando nosotros leemos las Escrituras, nuestra mente es renovada. Ese es el propósito. Entonces, seguimos leyendo. Pedro los recibe de forma muy cordial y dice: a la mañana siguiente se fue con ellos. Lo acompañaron algunos de sus amigos de Jope. Luego de un día arribaron a Cesarea. Cornelio los esperaba junto con sus parientes y sus amigos íntimos. En cuanto Pedro llegó, Cornelio se paró para saludarlo y después se inclinó para homenajearlo. Pero Pedro hizo algo aquí y bien importante. Dice que Pedro lo levantó y le dijo: no, nada de eso, solo soy un hombre igual que tú. Y aquí vamos a mirar algo bien importante, y es que Pedro la tenía clara. Pedro sabía que él era un humano tan normal como cualquier otro, que se convertía o se había convertido en un instrumento, sí, del Señor, pero que él no iba a recibir glorias ajenas, porque toda gloria, honra, alabanza, todo lo que merece el Señor es para él, no para los humanos, ¿sí? No para los humanos. Entonces aquí él viene y como que pone en claro: a mí no me vengan a idolatrar, no me vengan a homenajear, no me vengan a rendir alabanza. Le corresponde solamente a Dios. Eso es bien importante. Dice: así que hablaron un poco y entraron en la casa. Cornelio le presentó a todos los que habían ido, y entonces Pedro comienza a hablar, ¿sí? Pedro comienza allá a dirigirse y les dice: ¿saben? Esto no es algo muy común. Él comienza a reflexionar, comienza a entender. Esto no es algo muy común. Los judíos ni visitan ni departen con los no judíos. Aquí comienza cuando dice: ¿saben? Él está reflexionando. Él comienza a romper barreras culturales en su mente. Esto no es normal. Los judíos ni visitan ni departen con los no judíos. ¿Y qué ocurre? Cuando Pedro comienza a analizar esta situación, el Espíritu Santo comienza a revelarle que él, como Espíritu Santo, puede ser derramado sobre los gentiles, no solamente sobre gente judía. Y recuerdan otra vez, siempre traigo a colación cuando leemos Génesis, que la palabra del Señor les decía que la bendición, que ellos iban a recibir al que bendecería a todas las naciones del mundo, Jesús. Y todas las naciones del mundo no estaban conformadas solamente por judíos. Había gente gentil. Y por eso tenía que ser aclarado ese término. En la cabeza de Pedro y en el corazón de Pedro, él tendría que recordar palabra
de la ley, en donde le decían que todas las naciones serían benditas, todas las naciones de la tierra serían benditas. Y esa era la única forma, ¿cierto? De que él, porque se iba a convertir en una rivalidad con Pablo muy seguramente, muy seguramente. Aquí también podemos mirar estas dos posiciones. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue un pescador, muy seguramente iletrado. Él no era un hombre culto. Pablo sí lo era. Pablo fue un hombre eminente, culto, enseñado bajo los más altos estándares, pero que como seres humanos iban a ser iguales delante de los ojos del Señor. Esto es maravilloso. Títulos, dinero, posiciones, no vale absolutamente nada, porque como seres humanos somos completamente iguales ante los ojos del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando Pedro él comienza allí en su mente a analizar y le dicen, ¿Saben lo que estoy pensando? Entonces le dice, sin embargo, Dios acaba de mostrarme que ninguna nacionalidad es mejor que otra. Así que en cuanto me mandaron a buscar, vine sin hacer preguntas. Ahora bien, quisiera saber por qué me llamaron. O sea, él dice, bueno, en primera instancia yo me voy a reunir con un gentil, está bien. Ninguna nacionalidad es mejor que otra, pero pues sigo sin entender el motivo por el cual me llaman. Entonces Cornelio le dice, hace 4 días a esta hora, por el mediodía, estaba en mi casa orando. Yo me imagino que Pedro se quedó pensando, él también ora. Es un gentil, pero él también ora. De buenas a primeras apareció un hombre en mi habitación y se llenó todo de luz. Y yo voy a ir parando entre cada frase porque ¿qué ocurre? Dice, se apareció un hombre en la habitación y todo se llenó de luz. Cuando Cristo llega a nuestra vida, toda nuestra vida se llena de luz. Toda tiniebla es derribada, es derrotada. No hay tiniebla, por más espesa y oscura que sea capaz de superar la luz de Cristo. No existe posibilidad alguna. Y este hombre dice, y todo se llenó de luz. Y me dijo, Cornelio, el Señor ha visto tus oraciones y tu ayuda por los necesitados. Mira, envía hombres a Jope a buscar a Simón, al que le dicen Pedro. Él está en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que lo hice. Mandé a buscarlo y usted ha tenido la gentileza de venir. Ahora estamos aquí en presencia de Dios, dispuestos a escuchar lo que el Señor ponga en su corazón para decirnos. Ni Cornelio ni Pedro tenían claro qué era lo que el Señor les iba a decir. Y ahí están todos en unidad esperando lo que Dios les va a decir, lo que Dios les está mandando. Entonces dice, Pedro estaba contentísimo y dijo, el Señor nos está revelando su verdad de una manera muy clara. Aquí ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a entender. Dice, Él no tiene favoritos. ¿Esto no es maravilloso? Él no tiene hijos preferidos. A todos sus hijos nos ama por igual. Él dice, Él no tiene favoritos. Da igual quién seas o de dónde vengas. Si lo amas y haces lo que Él dice, las puertas están abiertas. El mensaje que les dio a los hijos de Israel, que por medio de Jesucristo todas las cosas van a ser restauradas, lo está anunciando tanto a judíos como a no judíos. Pedro entendió. Pedro reconoce que Cristo vino para todo el mundo. Y entonces él comienza a hablar. Sigue hablando. ¿Conocen la historia de lo que pasó en Judea? Todo empezó en Galilea, después de que Juan el Bautista, predicara sobre el arrepentimiento, un cambio total de vida. Entonces vino Jesús de Nazaret, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y entró en acción. Hizo un recorrido por el país y ayudó a la gente. Sanó y libertó a todos los que el diablo había aprisionado. Pudo hacer todas esas cosas porque Dios estaba con él.
Pero miren esto, Pedro está diciendo que es Jesús el que sana y liberta a todos los que el diablo tenía y tiene aprisionados. Cuando se está en las tinieblas, en la oscuridad, nosotros le pertenecemos al enemigo. Pero aquí Pedro viene y lo dice clarito. Él sanó y libertó a todos los que el diablo había aprisionado. Es él. El poder está en él, en su obra. El poder está en esa obra que hizo en la cruz del Calvario. Dice, nosotros lo vimos todo. Pues claro, Pedro acompañó al Señor. Y a pesar de que lo negó y a pesar de que hubo circunstancias difíciles, Pedro fue un testigo ocular de todo lo que pasó. Dice, lo que hizo entre los judíos y en Jerusalén, allí lo crucificaron y lo mataron, pero Dios mismo lo levantó de los muertos. ¿Qué está predicando? Resurrección. Victoria. Muchos lo vieron, aunque no todos, porque no se mostró en público. Dios seleccionó con gran cuidado a los testigos desde un principio. Y fuimos nosotros. Por eso es que dice que él estaba contento, porque él iba a poder hablar de Jesús con libertad. Él estaba contento. Y dice, y fuimos nosotros. Entonces comimos y bebimos con él tras su resurrección. Él nos recomendó que lo anunciáramos en público, que diéramos testimonio solemne, que él es, de hecho, aquel a quien el Padre destinó como juez de vivos y muertos. Pero no somos los únicos. Los profetas ya habían anunciado que a través de Jesús recibiríamos el perdón de nuestros pecados. Esto es maravilloso. O sea, esta es una carta de amor y aclaro, Hechos no es considerada como una carta, pero para mí lo es porque me está mostrando el gran amor de Dios Padre a través de su Hijo precioso en esa obra redentora de la cruz, donde dice, me está diciendo que yo recibí el perdón de mis pecados. ¿Quién más me puede perdonar si no es Él? Y dice, de nuestros pecados. Está diciendo cosas absolutamente maravillosas. ¿Qué más nos dice? Apenas había terminado de hablar cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban. Los judíos creyentes que habían ido con Pedro no lo podían creer. ¿Por qué? Porque muy seguramente ellos también estaban pensando, el Señor Jesucristo hizo una obra de redención solamente para los judíos. Ellos no lo podían creer. Y dice, el regalo del Espíritu Santo también se había derramado sobre extranjeros no judíos. Era algo evidente. Los oían hablar en lenguas, los oían hablar, alabar a Dios. Y aquí ocurre algo importantísimo, y es que esa fe de estos hombres entra en acción, porque nosotros nos debemos mover en fe. Entonces, si estos hombres están escuchando lo que Pedro dice, están viendo lo que está sucediendo, pues estos hombres tienen que activar su fe. ¿Para qué? Es una fe en acción para alabar a Dios y para abrirle la puerta a todos aquellos gentiles como un Cornelio que tenían su corazón dispuesto a alabar al Señor y aceptarlo como su Redentor, recibiendo el perdón de sus pecados. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. En ese momento, entonces Pedro señala, ¿por qué no bautizamos a estos amigos? Ellos, al igual que nosotros, han recibido al Espíritu Santo. No hubo objeciones, así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Le pidieron luego a Pedro que se quedara unos días. Estos pasajes son absolutamente preciosos porque podemos ver el amor del Padre entre todas estas líneas de su palabra. De cómo, claro, los hombres son los instrumentos para entregar su palabra, pero tenemos que renovar nuestra mente. Porque si Pedro hubiese seguido con su pensamiento un poco obtuso frente a quienes venía la salvación, se hubiese convertido como en una piedra de tropiezo porque no permitía la libertad, estaría atado
a pensar que solamente Cristo vino para su pueblo judío. Y era cierto, pero el amor del Padre ensanchó, el amor del Padre abrió las puertas para que tú y yo, que no somos parte del pueblo judío, pudiéramos entrar como hijos adoptados a gozar de la plenitud de la salvación. Gracias por acompañarnos hasta el día de hoy. Gracias. Y mi oración es para que haya un encuentro personal con Cristo, en donde podamos ver todo lo maravilloso que eso representa y todas las ventajas y las añadiduras maravillosas por ser llamados hijos de Dios. Pecados completamente perdonados únicamente a través de la obra redentora de Jesús. Los espero el próximo lunes para seguir adentrándonos en esta maravillosa lectura donde vemos el Espíritu Santo en acción. No se olviden, compartan, no se olviden de darnos un like y no se olviden de seguirnos acompañando. Bendiciones. Feliz semana.